por su amante, mató a mi gato. Ahora está bajo la lluvia pidiendo mi perdón. Cindy, si me perdonas, haré lo que sea. Empaqué todos los regalos que me había dado y los tiré a la basura. Entonces vete al infierno a pagar por tus pecados. ¿Quieres? Capítulo 1. En nuestro tercer año juntos, estaba en casa haciendo videollamada con Wilkin. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana? Le confirmé el horario. Salgo a las 10 para recogerte, ¿llegará a tiempo? En la pantalla del teléfono, Wilkin sonrió con esa mezcla de picardía y ternura que tanto me gustaba. No te apures, puedes dormir un poco más antes de venir. Sentí las mejillas arder, tengo tantas ganas de verte. El último año de carrera había sido tan intenso que nuestra última cita había sido hacía 3 meses. Yo también. Wilkin hizo una pausa y luego añadió, esta vez que regrese, probablemente traiga a una amiga para que pase unos días aquí. Es del sur, nunca ha visto la nieve del invierno norteño, siempre ha sentido curiosidad. Inmediatamente noté la cercanía en su tono cuando la mencionó. Así que pregunté, ¿es hombre o mujer? Es un estudiante de cursos inferiores, del club de fotografía. Hemos salido juntos a tomar fotos varias veces. Lo dijo con tanta naturalidad que al principio no le di mayor importancia. Al día siguiente fui al aeropuerto a recogerlos y conocí al estudiante de la que hablaba Wilkin. Se llamaba Laura, era muy bonita y tenía una personalidad muy extrovertida. Nada más verme, me puso la mano en el hombro y le preguntó a Wilkin, ¿cómo debo dirigirme a tu novia? ¿La llamo cuñada? No me gusta que los desconocidos sean tan familiares conmigo, fruncí el ceño y miré a Wilkin. Por supuesto que se dio cuenta de mi incomodidad, apartó la mano de Laura de mi hombro, no hagas eso, a mi novia no le gusta. Además, ella está en mi mismo curso, puedes llamarla, senior, punto. Laura se tocó el dorso de la mano, se quedó pasmada por 2 segundos, y luego me dijo dócilmente, senior. De regreso, Wilkin preguntó, ¿cómo está Pelotita últimamente? Ha engordado otra vez, mi mamá dice que juegue más con él y le dé menos comida enlatada. Wilkin se recostó en el respaldo riéndose, es que come sin control. Después voy a verlo. No lo he visto en todo un semestre, no sé si todavía me reconocerá. Justo cuando iba a responder, Laura interrumpió, ¿quién es Pelotita? Un gato que encontramos juntos en la secundaria, siempre ha vivido en casa de mi novia. Antes de salir, había puesto intencionalmente en el auto una botella de refresco de naranja, una especialidad local que a Wilkin siempre le había gustado beber. Él tomó un sorbo y la dejó en el portavasos. Poco después, Laura tomó la botella con toda naturalidad, la destapó y bebió varios sorbos. Vi esta escena por el espejo retrovisor y, sin darme cuenta, apreté el volante con fuerza. Ay, la tomé por costumbre, mi papá también siempre pone el agua ahí. Wilkin se rió y ya no tocó esa botella, no vayas a confundir de papá. En el semáforo en rojo me volteé a fulminarlo con la mirada, pero Wilkin puso su mano sobre la mía en el volante y me dijo en voz baja, no nos hemos visto en meses, ¿por qué me fulminas nada más vernos? Esa pequeña molestia se desvaneció inmediatamente con ese gesto. Negué suavemente con la cabeza, mi mamá salió temprano a comprar costillas, dice que seguramente extraña su sazón. Yo que vivo en casa ni recibo ese trato. Oh, Wilkin alargó la vocal, ¿entonces Cindy está celosa porque tía me consiente más? Wilkin. Ya. Me despeinó como se hace con un gato. Mi mamá también siempre te ha consentido a ti, desde pequeños. Cada vez que vienes a mi casa, hace una mesa llena de comida sin picante, y yo tengo que echarle salsa picante a mi arroz. Admito que sacar a colación cosas del pasado tenía cierta intención. Mi instinto me decía que desde el primer momento que la vi, Laura no me caía bien. Wilkin obviamente también se dio cuenta, y cuando nos estacionamos, aprovechó que Laura se bajó para acercarse a mi oído. ¿Estás molesta? Tranquila, solo es una amiga común, no puede desplazar el lugar que Cindy tiene en mi corazón. Después de bajarnos, Laura dijo sonriendo, qué buena relación tienen. ¿Tienes envidia? Wilkin la miró. Si tienes envidia, búscate uno. No me atrevo. Hoy en día hay muchos hombres malos,
tengo miedo de elegir mal. Pero, si fuera alguien como tú, lo consideraría. Wilkin arqueó las cejas. Si conoces a alguien apropiado, tráelo, te ayudo a evaluarlo. Capítulo 2. El hotel donde se hospedaba Laura estaba cerca de nuestro barrio. Después de despedirnos, caminé sola apretando los labios. Wilkin me alcanzó y me tomó de la muñeca, con expresión lastimera. ¿La princesa está molesta otra vez? ¿No habíamos quedado en que me darías un gran abrazo cuando nos viéramos? Aún no me has abrazado. Me detuve y lo miré. Tengo miedo de que si te abrazo, pueda incomodar a tu compañera de clase. Apenas terminé de hablar, Wilkin me rodeó la cintura y me atrajo hacia él. No te preocupes por ella, murmuró con la cara hundida en mi cuello. 3 meses sin vernos, tengo tantas ganas de besarte. Wilkin y yo habíamos crecido juntos desde niños. Desde la primaria hasta el bachillerato, incluso íbamos y veníamos de la escuela por el mismo camino todos los días. Después del examen de admisión universitaria, Wilkin me confesó sus sentimientos bajo la pared de glicinas de la escuela. Todo fue tan natural, como algo inevitable. Lo que no esperábamos era que al llenar las solicitudes universitarias surgió un imprevisto. Fuimos aceptados en diferentes universidades. Yo me quedé en nuestra ciudad. Él se fue a una escuela a miles de kilómetros de distancia. Al principio, pensé que una relación a distancia no sería gran cosa. Teníamos más de 10 años de cimientos emocionales y recuerdos compartidos, así que aunque no nos viéramos todos los días, nunca nos faltarían temas de conversación. Cuando no estaba ocupado, Wilkin volaba para verme, pasábamos unos días juntos y luego regresaba. Esa sensación de extrañeza que causaba la distancia desaparecía al instante cuando nos encontrábamos. Llevé a Wilkin a casa. Al abrir la puerta, Bolita corrió hacia nosotros, pero se detuvo a unos pasos de distancia, se acurrucó y nos miró con cierta inquietud. Wilkin dejó su maleta y se agachó. ¿Qué pasa? 3 meses sin verme y ya no me reconoces. Tomé un snack para gatos de la mesa y se lo di. Bolita se acercó lentamente para comérselo y luego se frotó contra sus piernas haciendo mimos. Después del almuerzo, Wilkin y yo ayudamos a mi madre a lavar los platos, luego entramos uno tras otro a mi habitación. Apenas se cerró la puerta, me tomó de la muñeca y me presionó contra ella. Al segundo siguiente, cayó sobre mí un beso ardiente. Cerré los ojos y justo cuando me estaba entregando al momento, se escucharon golpes en la puerta. Cindy, Wilkin, salgan a comer un poco de fruta. Me asusté tanto que casi salto, pero la sonrisa en los ojos de Wilkin se intensificó. Respondió, sí, tía, salimos enseguida. Luego abrió su maleta para buscar los regalos que me había traído. Me senté al borde de la cama y con ojos agudos vi un pequeño bolso rosa desconocido en la esquina de la maleta. Justo cuando lo tomé, Wilkin me lo arrebató. No lo toques, es la cámara de Laura. Me quedé atónita. ¿Por qué está la cámara de ella en tu maleta? Ah, su maleta es pequeña y no le cabían todas sus cosas, así que la metió en la mía. Mañana se la llevaré. Wilkin habló con naturalidad, luego me mostró los regalos que había preparado. Era una bufanda suave y un iPad de último modelo. ¿No vas a estudiar para el examen de posgrado? Úsalo para ver clases en línea. Abracé la tableta, sin saber si sentirme feliz o confundida. La casa de Wilkin estaba en el complejo del otro lado de la calle. Sus padres aún no habían regresado del extranjero, así que se quedó a cenar en mi casa antes de irse. Al salir, había comenzado a nevar. Wilkin no me dejó acompañarlo. Está nevando, hace mucho frío, mejor regresa pronto. Me quedé en la entrada del edificio y tiré suavemente de su ropa. De todas formas no hay nadie en tu casa. ¿Por qué no te quedas esta noche aquí? Después de un momento de silencio, Wilkin negó con la cabeza. No te preocupes. Hace mucho que no vuelvo a casa, también tengo que limpiar un poco. Regresé a casa y charlé desganadamente con mis padres. En un momento tomé mi teléfono y de repente me quedé helada. 10 minutos antes, Wilkin había publicado una nueva actualización en sus redes. Era su silueta bajo una farola, con un paisaje nevado de fondo, con el texto, hacía mucho que no veía nevar. Un compañero de la preparatoria comentó debajo, ¿ya llegaste a casa? ¿Te tomó la foto Cindy? Wilkin respondió, no.
Me quedé atónita por mucho tiempo antes de abrir el chat para enviarle un mensaje a Wilkin. ¿No regresaste a casa? El mensaje se perdió en el silencio. Me senté en el sofá, con Bolita acurrucada a mi lado durmiendo profundamente. Acaricié inconscientemente su cabeza hasta que el teléfono vibró, y solo entonces esas emociones confusas e indescriptibles en mi corazón parecieron tomar una forma concreta. En el camino a casa Laura me llamó, dijo que quería fotografiar el paisaje nocturno con nieve, así que fui a llevarle su cámara. Ya estoy en casa, respondió. ¿Por qué aún no duermes? Estaba esperando tu mensaje. Apenas envió el mensaje, Wilkin me hizo una llamada de voz. Cindy, ya es tarde, deberías dormir. Ya tienes problemas del corazón y siempre te desvelas. Su voz llegó a través de la corriente eléctrica, con un ligero tono nasal ronco. Guardé silencio por un momento y pregunté, ¿bebiste alcohol? Un poco. Hace rato salí con Laura a fotografiar la nieve, ella insistió en comprar cerveza, pero al final no se la terminó, así que yo tuve que. A mitad de la frase se detuvo súbitamente, como si se diera cuenta de que había dicho algo de más. Ambos extremos de la llamada cayeron en silencio, solo se escuchaba la respiración mutua. Después de un rato, dije suavemente, Wilkin, siento que ya no te conozco. La llamada se cortó. Regresé a mi habitación, me acosté en la cama con los ojos fijos en el techo. En mi mente se repetía constantemente la escena que había visto en el auto durante el día, Laura tomando naturalmente la bebida que había bebido Wilkin, como si ese gesto se hubiera repetido innumerables veces. Este semestre, Wilkin y yo solo nos habíamos visto una vez, hace 3 meses. Y en todas nuestras conversaciones anteriores, nunca había mencionado a una persona llamada Laura. Capítulo 3. Se escucharon pasos desde afuera, acercándose gradualmente, y luego alguien tocó la puerta. Cindy, ¿ya te dormiste? No respondí. Wilkin entró empujando la puerta y dijo directamente, ya borré la publicación. Esa cerveza, no bebí de la misma lata que ella, le pedí un vaso de papel al dependiente. Ya hablé con Laura, ella solo vino a ver la nieve, y ya la vio. Como se acerca el año nuevo, mejor que regrese pronto a casa. Dijo todo esto de un tirón, pero yo seguía sin reaccionar, solo acariciaba en silencio el peluche que tenía en las manos. Era el regalo que Wilkin me había dado en mi cumpleaños hace varios años. Después de un buen rato, finalmente hablé, ¿puedes borrarla de tus contactos? Por supuesto. Wilkin aceptó sin dudarlo. Sacó su teléfono y delante de mí eliminó el contacto de Laura, luego se sentó en el borde de la cama y me abrazó suavemente. Cindy, no te enojes más, me dijo. Esperé tanto tiempo para poder volver a casa y verte. Solo aguanta un año más, en un año regresaré definitivamente. Su voz era tan tierna que hacía temblar el corazón. Mi corazón se ablandó de inmediato. Durante todas las vacaciones de invierno, estuve prácticamente siempre con Wilkin. La sensación de distancia que traía la relación a larga distancia se fue desvaneciendo gradualmente. Después de que comenzaron las clases, por tener que prepararme para el examen de posgrado, me vi obligada a reducir la frecuencia de mis conversaciones con Wilkin. Varias veces durante nuestras videollamadas, mientras yo estaba de este lado leyendo y haciendo ejercicios, al levantar la vista lo encontraba mirándome fijamente. Abril era el cumpleaños de Wilkin, así que pedí permiso especial en la universidad y volé en secreto a la ciudad N para darle una sorpresa. Cuando estaba parada en la entrada sur de su universidad, sacando mi teléfono para contactarlo, de frente vi a Wilkin y Laura caminando hacia mí, colgando cámaras del cuello y charlando alegremente. Todos nos quedamos inmóviles en el lugar. Me di vuelta para irme, pero Wilkin se apuró a alcanzarme. Cindy, al menos déjame explicarte. Me volví hacia él y le dije sin expresión, está bien, explícame. Esta mañana la Asociación de Fotografía tuvo una actividad de campo, dejé mi cámara en el césped, Laura dijo que también había dejado su sombrero, así que regresamos juntos a buscar nuestras cosas. Por eso nos quedamos atrás. Mientras hablaba, sacó su teléfono para mostrarme el chat grupal. Efectivamente, 40 minutos antes, Wilkin había mencionado a otra persona en el grupo, pidiéndole que liderara al equipo de regreso a la universidad, diciendo que él tenía que volver a buscar su cámara. ¡Qué coincidencia tan perfecta!
Apreté las correas de mi mochila, pero Laura se acercó con cara de disculpa. Lo siento mucho, senpai, por favor no malinterpretes, no fue intencional quedarme a solas con el senpai. Wilkin frunció el ceño y le dijo, si no sabes hablar, mejor quédate callada. Laura se quedó parada ahí, con un destello de dolor en los ojos. Perdón. Wilkin se frotó las sienes con irritación, mejor vete, tengo que consolar a mi novia. De repente me dieron ganas de reír, y realmente me reí. Wilkin, ¿qué estás haciendo? Actúas tan bien, ¿quieren que les dé un premio a los dos? El sol se ponía, la luz dorada iluminaba el rostro de Wilkin, y había un poco más de cansancio en sus ojos. Ya basta, Cindy. Laura y yo realmente no tenemos nada, es raro que nos veamos, no arruinemos esto, sí. Contuve las lágrimas, así que la agregaste de nuevo, ¿verdad? Sí, la agregué. Porque la semana pasada me enfermé y me hospitalizaron, mi tarjeta del campus no funcionaba, ella me prestó dinero para los gastos médicos, tenía que devolvérselo. La expresión de Wilkin se volvió fría, sacó su teléfono, abrió el historial de transferencias y me lo mostró. Mira, aparte de las transferencias no hemos hablado de nada más. ¿Te enfermaste la semana pasada? Me quedé atónita, ¿por qué no me dijiste? Estabas ocupada estudiando y haciendo ejercicios, ¿cómo iba a hacer que te preocuparas? Varias veces en las videollamadas quería conversar más contigo, pero tú siempre colgabas con la excusa de estudiar. Wilkin suspiró suavemente. Cindy, sé que los estudios son muy importantes para ti, pero estamos en una relación, también deberías preocuparte por mí de vez en cuando, ¿no? Bajé la vista hacia la pantalla de su teléfono, efectivamente solo había 2 registros de transferencia. Si todavía no estás contenta, la borro ahora mismo. Wilkin extendió la mano para recuperar su teléfono. Olvídalo, no la borres, dije en voz baja. Pareció notar el tono de disculpa en mi voz y abrió los brazos. Ven, vamos a abrazarnos. Capítulo 4. Esa noche, Wilkin se quedó conmigo en un hotel cerca de la universidad. Me besó durante mucho tiempo, pero se detuvo en el último momento. Voy a beber agua para tranquilizarme. En realidad, como quería guardar mi primera vez para después del matrimonio, llevábamos 3 años juntos sin haber cruzado esa línea. Pero en ese momento, de repente sentí un impulso y extendí la mano para agarrar su muñeca. No te vayas. Wilkin se dio vuelta. Bajo la cálida luz amarilla, sus rasgos se veían especialmente definidos, y en sus ojos había un deseo que hizo temblar mi corazón. Cindy. Tragó saliva. ¿Sabes lo que estás haciendo? De repente me eché atrás, retiré la mano y me cubrí la cara con las sábanas. Olvídalo. Wilkin soltó una risa suave. No tengo prisa, lo guardaremos para el día de nuestra boda. Al día siguiente era el cumpleaños de Wilkin. Lo acompañé al acuario y tomamos el teleférico hasta la cima de la montaña. Al atardecer, me dijo que iba a cenar con algunos compañeros de la asociación de fotografía. Cuando conocí a ese grupo, me di cuenta de que Laura también estaba entre ellos. Aunque ayer habíamos confirmado que no tenían ninguna relación, al ver a Laura sonriendo alegremente, se me revolvió el estómago. En el camino, un desconocido nos detuvo y le dijo a Wilkin y Laura, soy un estudiante de práctica del departamento de fotografía de la universidad y... Me parece que hacen muy buena pareja, ¿puedo tomarles unas fotos como novios? Al voltear, me di cuenta de que Laura prácticamente se había pegado al brazo de Wilkin. Ella aceptó sonriendo, por supuesto. Por supuesto que... ¿Quién quiere tomarse fotos contigo? Wilkin habló con frialdad. ¿Te volviste loca? Mi novia está aquí, ¿no tienes límites para bromear? Laura se dirigió hacia mí sin mostrar pizca de arrepentimiento en su rostro. Lo siento, Seonara. Alguien trató de suavizar la situación. No te enojes, cuñada. Laura es así de despreocupada, trata a todos como hermanos. Los sentimientos sinceros de Wilkin hacia ti son tan claros como la luz del sol y la luna. Apreté los labios y pregunté algo confundida, ¿en serio? En ese momento, sentí que Wilkin estaba especialmente lejos de mí. Aunque las luces de la calle lo iluminaban, aunque ya nos conocíamos desde hacía 15 años, sentía que sus ojos estaban sumergidos en las profundidades del océano, y no podía ver sus emociones ni su corazón. Cuando volví en mí, ya estábamos sentados en el restaurante.
Laura y los demás pedían la comida entre risas y conversaciones, mientras Wilkin me tomaba de la mano y me llamaba suavemente. Cindy. Cindy. Parpadeé, mis pestañas temblando ligeramente. ¿Por qué no la apartaste de ti? Me miró a los ojos y preguntó, si te digo que no me di cuenta, ¿me creerías? Guardé silencio. Creer o no creer, pedirle que cortara toda relación con Laura, o incluso tener una gran pelea ahí mismo, nada de eso podía calmar las emociones negativas que se agitaban en mi interior. Finalmente bajé la cabeza, olvídalo. Olvídalo. Ya no importaba si creía o no. Después de cenar, los amigos insistieron en reservar una habitación en una casa rural cercana y propusieron jugar juegos de mesa toda la noche. Una vez que comenzó el juego, sin importar qué carta le tocara a Laura, era obvio que estaba protegiendo a Wilkin. Al final, 2 personas del mismo equipo tiraron sus cartas y señalaron a Laura gritando. ¿Sabes jugar o no? Proteges a tu novio como una gallina clueca. Si quieren tener romance, váyanse a un hotel. Wilkin tensó la mandíbula y dijo fríamente, ella no es mi novia. Ah, resulta que es una perrita fal. Laura se levantó de golpe, ¿sabes hablar o no? ¿Quién es una perrita faldera? Siempre jugamos así, ¿qué te importa? Había bebido bastante, su mirada estaba perdida y con señales de embriaguez. Viendo que el conflicto se intensificaba, los demás se levantaron rápidamente para mediar. La escena se volvió caótica. Mis emociones finalmente llegaron al límite. Me levanté bruscamente y me fui sin mirar atrás. Wilkin me siguió todo el camino, y apenas entró a la habitación me agarró la muñeca para explicar, está borracha, no piensa con claridad. Wilkin, ¿sabes algo? Respiré profundamente, esforzándome por mantener la voz calmada. Desde hace meses, desde que ella apareció por primera vez, no has parado de explicarme tu relación con ella. Aunque todo lo que dices fuera cierto, ¿no has pensado que hay una forma más simple de evitar este tipo de situaciones? Wilkin cerró los ojos. Entonces, Cindy, ¿salir contigo significa que no puedo tener ninguna amiga? Amiga. Del sexo opuesto. Recordé como antes había dicho con tono despreocupado en el video, solo es un estudiante menor, no es importante. Sin darme cuenta, la balanza en su corazón ya se había inclinado. Y habían pasado apenas poco más de 2 meses. En estos 2 meses en los que estuve ocupada estudiando para el examen de posgrado, sin poder acompañarlo todo el tiempo, ¿cuántas veces se había encontrado a solas con Laura en lugares donde yo no podía verlos, aunque fuera solo como amigos? Cuando los confundieron con una pareja, Laura lo admitió tan naturalmente, ¿significaba eso que algo así había pasado muchas veces antes? Wilkin, dije suavemente, creo que tal vez no llegaremos hasta el día de nuestra boda. Esas palabras parecieron herirlo, la luz en sus ojos se desvaneció al instante. Iré a hablar con ella para aclarar las cosas. Está bien, dijo entre dientes apretados. Ahora mismo voy a hablar claro con Laura, cortar toda relación con ella, no dirigirle ni una palabra más, ¿te parece bien? Así estarás satisfecha, Cindy. Wilkin salió dando un portazo. Después del estruendo, en la habitación solo quedó un ligero olor a alcohol. Recordé que durante la cena, Wilkin también había bebido. Cuando su amigo levantó su copa para brindar conmigo, Wilkin lo detuvo, mi novia tiene problemas del corazón, no puede beber alcohol. Él se acordaba perfectamente. En realidad quería darle una sorpresa. Me acurruqué en la cama hecha un ovillo y lloré en silencio. Capítulo 5. No sé cuánto tiempo lloré hasta que me quedé dormida, hasta que desperté sobresaltada. El teléfono marcaba las 5 de la madrugada. La habitación estaba vacía, sin Wilkin. Claro, había ido a buscar a Laura. Y no había vuelto en toda la noche. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, me mordí los dedos sin darme cuenta, cada vez con más fuerza. Hasta que un dolor punzante en los nudillos me hizo aflojar los dientes. Me levanté a recoger mis cosas para ir al aeropuerto. Cuando llegué a casa ya era mediodía. El corazón me latía descontroladamente, las sienes me palpitaban de dolor. Me apoyé en la mesa jadeando, busqué 2 pastillas y me las tomé, luego me desplomé en el sofá y me quedé dormida. Hasta que me despertó el timbre de la puerta. Abrí los ojos,
me quedé inmóvil un momento, luego me levanté lentamente para abrir la puerta. Pensé que serían mis padres, pero en la puerta estaba Wilkin. Completamente despierta, quise cerrar la puerta, pero él la bloqueó con la mano y la empujó con fuerza. Fue entonces cuando vi a Laura detrás de él, dirigiéndome una sonrisa provocadora. Cindy, escúchame, Wilkin parecía haber pasado la borrachera, me miraba con ansiedad, lo de anoche no es lo que piensas. Así es, señorita, Laura tomó la palabra con tono resignado, anoche el señor vino a buscarme, dijo que se preocupaba mucho por ti, que tenía miedo de que malinterpretaras, así que no pensaba seguir relacionándose conmigo. En realidad solo somos amigos normales. Sé que la señorita no tiene seguridad, pero... Las sienes empezaron a punzarme otra vez. Agarré con fuerza la manija de la puerta, tratando de controlar el temblor en mi voz. ¿Podrías llevarte a tu compañerita lejos de la puerta de mi casa? Wilkin, terminemos. Me miró, con la mirada perdida por un momento, como si no pudiera creerlo. Cindy. Laura siguió añadiendo leña al fuego desde atrás. Señorita, por favor no terminen por mi culpa. Le grité enérgicamente, cállate. ¿A ti qué te importa? La escena se volvió caótica. Bolita salió corriendo, haciendo un gruñido de advertencia, saltó sobre Laura y le arañó el cuello con una garra. ¡Ah! Ella gritó. Wilkin agarró a Bolita, quien se volteó y le mordió la mano, entonces se la lanzó con fuerza. Después de un golpe seco, Bolita se deslizó por la pared, convulsionó 2 veces en el suelo, y luego se quedó inmóvil. Sentí la garganta bloqueada, no podía emitir sonido alguno, me lancé a abrazar a Bolita. Era originalmente un gato de pelo largo redondito como una bola de nieve, pero ahora tenía el pelaje desordenado y sangre roja brillante goteando de su boca. Me quedé paralizada en el lugar, como si estuviera en un páramo, solo escuchando el silbido del viento en mis oídos. Después de mucho tiempo, levanté lentamente la cabeza para mirar a Wilkin. Sus labios se movieron ligeramente, la luz en sus ojos se apagó instantáneamente. Cindy. No me llames así, parecía haber perdido todas mis fuerzas, me da asco, realmente me das asco, Wilkin. Llevé a Bolita al hospital. Su cuerpo ya estaba rígido, el doctor dijo que ya no se podía salvar. En realidad, Bolita era un gato callejero que Wilkin y yo habíamos rescatado juntos en secundaria. Ese día llovía mucho, estaba atascado en la boca de una alcantarilla, pensamos en muchas maneras antes de poder rescatarlo. Después, cuando empezamos a salir, Wilkin aún decía, el día que nos casemos, le compraremos una corbatita a Bolita y lo dejaremos caminar adelante como paje. Comparado con Wilkin, Bolita parecía quererme más a mí. Cada vez que llegaba a casa, corría hacia mí para frotarse contra mis pies, incluso saltaba a mis brazos y enterraba su cabeza en mi pecho actuando mimoso. Ni siquiera cuando Wilkin tenía snacks para gatos había sido tan entusiasta con él. Los pasos se acercaron desde la distancia, la voz de Wilkin sonó sobre mi cabeza. Cindy, Bolita. Levanté la cabeza, lo miré con ojos vacíos. Wilkin, lo mataste, y ahora vienes a preguntar qué. En el reflejo de sus ojos, vi claramente cómo me veía ahora. Llena de odio. Wilkin parecía destrozado, se arrodilló frente a mí, con voz temblorosa. Es mi culpa. Cindy, vamos a rescatar otro gato, te acompaño a rescatar otro. Estaba a punto de hablar cuando mi mirada se posó en su hombro. Allí había una marca roja brillante. Como si una mano invisible hubiera agarrado mi garganta, o como si me hundiera en el fondo de un lago, casi no podía respirar. Cuando finalmente me recuperé, de hecho me reí. Wilkin, ¿no te has dado cuenta? Aún tienes una marca de beso en el hombro. Él se llevó la mano para cubrir el cuello ligeramente abierto de su camisa, dijo instintivamente, esto no fue anoche. Y luego no pudo decir nada más. En el pasillo vacío del hospital veterinario, solo quedaba el sonido del viento que atravesaba. Entonces ya habían dormido juntos antes, ¿verdad? No respondió, solo me miró con desesperación. Wilkin, qué sucio, eres muy sucio. Todo lo que pasó después fue como fotogramas saltados de una película. Wilkin me siguió en silencio. No me molesté en echarlo, simplemente enterré a Bolita en silencio,
Puse un ramo de margaritas y su lata de comida sin terminar frente a su lápida. Cuando regresé a casa, mis padres detuvieron a Wilkin en la puerta. Como habían crecido juntos desde pequeños, siempre sonreían al ver a Wilkin. Era la primera vez que veía a mamá enojada con Wilkin. ¿Qué has hecho exactamente? ¿Qué le hiciste a Cindy? Incluso quiso golpearlo, pero papá la detuvo. Papá miró a Wilkin con tono helado. Vete. Cindy no quiere verte, no permitiré que pongas un pie en mi casa nunca más. Capítulo 6. Esa noche tuve muchos sueños fragmentados. Soñé que acababa de empezar la primaria y me había convertido en compañera de pupitre de Wilkin. Soñé con mi 10º cumpleaños, cuando él me hizo enojar y luego trajo una tarta de 2 pisos para disculparse, diciendo con una sonrisa, Cindy, que no le habla a nadie. Soñé con aquel día lluvioso cuando tenía 14 años, cuando Wilkin y yo nos agachamos junto a la alcantarilla, mirando con ansiedad la bolita de pelo que había adentro. Soñé con el verano de mis 18 años, cuando Wilkin y yo estuvimos de pie bajo el muro de glicinas, recibiendo aquella declaración de amor que esperaba. Una vez fantaseé con la escena de caminar junto a él hasta el final de la alfombra roja, vestida con un vestido de novia blanco inmaculado. Una vez creí que la distancia no podía separar los corazones sinceros, pensé que el amor verdadero podía vencer cualquier prueba. Una vez creí que 15 años de amistad desde la infancia serían suficientes para resistir la soledad de 4 años de separación. Ahora me doy cuenta de que todo eso no era más que mi ilusión unilateral. Desde adolescentes ingenuos hasta amantes tímidos, los 15 años más hermosos de mi vida estuvieron íntimamente ligados a Wilkin. Cada fragmento de mis recuerdos tenía casi siempre su figura, solíamos ser inseparables. Aquella noche tormentosa, los truenos primaverales me despertaron. Busqué bolsas en el trastero y comencé a recoger todos los regalos que Wilkin me había dado. Desde los 7 años hasta ahora, cada uno llevaba recuerdos, llenaron completamente 2 bolsas grandes. Cuando terminé de empacar, ya había amanecido. Bajé las escaleras con las bolsas, pero vi a Wilkin fuera de la puerta del edificio. Estaba empapado, como si hubiera estado parado bajo la lluvia toda la noche. Al verme, gritó mi nombre con voz ronca, Cindy. Cindy, mientras me perdones, haré cualquier cosa, me suplicó. Delante de él, tiré esas 2 bolsas de regalos al basurero y lo miré sin expresión. Ve al inframundo a pedirle perdón a Bolita de Pelo, y entonces te perdonaré. Antes siempre pensé que los ojos de Wilkin eran hermosos, sus pupilas color avellana claro parecían ámbar iluminado por el sol. Pero en ese momento, esos ojos estaban llenos de arrepentimiento irreversible y dolor, y parecían más bien un charco de lodo turbio. Wilkin, ¿sabes algo? Le dije palabra por palabra, había cambiado mi objetivo de escuela para el examen de posgrado. Esta vez fui a la ciudad N precisamente para darte esa buena noticia. ¿Cómo puedes ser tan sucio? ¿Tan impaciente? ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Laura y ya te acostaste con ella tan desesperadamente? ¿No dijiste que solo era una estudiante junior? ¿No dijiste que solo era una amiga del sexo opuesto? No digas más, Cindy. Sus pestañas temblaron y las lágrimas cayeron. Fue solo un accidente. Después de volver a la escuela, la asociación de fotografía fue a un retiro en una villa en los suburbios. Ella se emborrachó y vino llorando a preguntarme por qué la había eliminado de mis contactos. Pero nunca pensé en tener un futuro con ella. Cindy, solo quiero casarme contigo. Sí, no pensaste en tener un futuro con ella, solo disfrutaste la emoción de esa aventura furtiva. No solo eso, sino que tuvieron que venir a presumir delante de mí sin poder esperar. Sabes que me gustas, pensaste que ese cariño me haría perdonar todo lo que hicieras. Lo miré sin expresión. Wilkin, nos conocemos desde hace 15 años completos. Estos 3 años de noviazgo han sido el tiempo más feliz de mi vida. Aunque el tiempo que nos vemos en un año no llega ni a la 1/4 parte de antes, pero al pensar que en las largas décadas futuras estaríamos juntos, cada día sentía que me acercaba un paso más a ese hermoso futuro. Pero tú no pensabas así. Laura bebió, ¿tú también bebiste? Apenas el 3er año de relación a distancia y ya no pudiste soportar la soledad. El futuro es tan largo, el matrimonio tan trivial, ¿aparecerán innumerables Laures en el futuro?
Me miró con desesperación gris en los ojos. Pero estoy seguro de que te amo, Cindy. Quizás, pero ahora al verte solo siento náuseas, e incluso no puedo evitar. Levanté la mano y le di una fuerte bofetada. Desear que te alejes. No vengas a molestarme más, o llamaré a la policía. Eliminar completamente las huellas de Wilkin de mi vida no era tarea fácil. Después de pasar unos días en casa recuperándome, regresé a la escuela. Mi compañera de cuarto se sorprendió claramente al verme. ¿Por qué tienes tan mal aspecto? Me tocó la frente con preocupación. Cindy, ¿estás enferma? Negué lentamente con la cabeza, la rodeé por la cintura y le dije en voz baja. Pasaron algunas cosas, pero ahora no puedo contártelas. Me consoló acariciándome la cabeza. No importa, cuando quieras hablar, dímelo cuando sea. Por la noche fue a la cafetería a comprar comida, también me trajo una porción. Abrí la bolsa y de repente escuché su voz vacilante. Cindy, cuando regresaba, vi a tu novio parado abajo del dormitorio. ¿Ustedes pelearon? Mi mano se tensó en los palillos, luego traté de mantener la voz calmada. Terminamos. Ella exclamó y después de 2 segundos de silencio dijo en voz baja, lo siento. Ya fuera mi compañera de cuarto o los compañeros de clase, todos los que me conocían un poco sabían que tenía un novio con quien había crecido desde pequeña. Al mencionar esto, incluso expresaban envidia. Entonces entre ustedes no ha habido nadie más desde el principio hasta ahora, ¿verdad? En ese momento siempre levantaba la comisura de la boca con timidez y orgullo, respondiendo, sí. Juzgando a otros por mí misma, yo creía completamente que Wilkin también era como yo, que nunca había tenido otros pensamientos. ¡Qué ridículo! En la lista de favoritos de la aplicación de compras, había guardado muchos enlaces de vestidos de novia y trajes, además de varias decoraciones para bodas. Siempre pensaba que aunque ese día estaba muy lejos, había tantas cosas complicadas que era mejor elegirlas poco a poco personalmente. Esa noche, acostada en mi cama del dormitorio, eliminé una por una las más de 800 cosas de mi lista de favoritos. Mientras las eliminaba no lloré, solo seguí recordando. En estos 3 años, no faltaron personas que me expresaron su interés. Solo que cuando apenas empezaban a hablar, ya los rechazaba. La mayoría tenía sentido común y se despedía cortésmente antes de irse. Solo un deportista fue insistente, enviándome flores y regalos, bloqueándome en la biblioteca y abajo del dormitorio, insistiendo en que lo intentara con él. Al final se enojó. ¿Realmente crees que tu novio nunca ha tenido otros pensamientos? Los hombres conocen a los hombres. En 3 años, quién sabe cuántas veces te habrá engañado a escondidas. Pero en ese momento confiaba completamente en Wilkin, solo sonreí indiferente. Si sospechar así puede hacer que tu corazón vil se sienta mejor, no me molesta. Confiaba tanto en él. ¿Cómo pude confiar tanto en él? Capítulo 7. A la mañana siguiente fui a clase con mi compañera de cuarto. La niebla matutina aún no se había disipado cuando Wilkin ya estaba allí, de pie bajo el árbol. Pensé que se acercaría, que diría algo. Pero se quedó inmóvil, solo ahí parado, mirándome con una mezcla de nostalgia y cautela. Durante las siguientes 2 semanas, fue siempre igual. Parecía que no había vuelto a clases, que había dejado de importarle todo lo demás. Mi compañera de cuarto parecía entender la situación. Cada vez que nos encontrábamos, me protegía con cuidado, colocándose delante de mí y mirando a Wilkin con desconfianza. Un día hubo una cena en el dormitorio y ella bebió demasiado. De camino de regreso, al ver que Wilkin seguía esperando allí, le gritó señalándolo. Cuando le hiciste daño a Cindy no dudaste ni un segundo, ¿verdad? Ahora que ya pasó todo lo que tenía que pasar, ¿de qué te arrepientes? ¿Ahora vienes a hacerte el gran romántico? ¡Qué ridículo! Wilkin me miró en silencio. Unos días después, la escuela organizó una prueba de resistencia de 800 metros. De pequeña tuve problemas cardíacos y durante mucho tiempo tuve que tomar medicamentos hasta que mi corazón funcionó casi como el de una persona normal. Corría muy despacio, pero no sé si fue porque mi estado de ánimo melancólico había afectado mi cuerpo. Al terminar de correr, mientras me apoyaba en las rodillas respirando agitadamente, de repente todo se volvió negro y me desplomé. En mi semiconsciencia, alguien me levantó en brazos y corrió conmigo. Su aroma,
que antes me resultaba tan familiar, ahora me era extraño. Al final abrí los ojos en una cama de la enfermería del colegio, viendo el rostro preocupado de mi compañera de cuarto y a Wilkin de pie no muy lejos. Inmediatamente supe quién me había llevado al hospital. Después de un momento de silencio, le dije a mi compañera, «Sal un momento, por favor. Quiero hablar con él a solas». Me miró con preocupación. Negué con la cabeza, «Estoy bien». Cuando ella se fue, Wilkin dio un paso adelante y me miró, «Cindy». De repente agarré el vaso de agua de la mesita de noche y se lo arrojé con fuerza. No se apartó, dejó que el vaso de vidrio le golpeara la sien, luego cayó al suelo haciéndose pedazos, mientras la sangre goteaba lentamente. «¿Te duele?», le pregunté, incluso sonreí. «¿Qué estás haciendo? ¿Crees que debería agradecerte, o esperas que te perdone?». Wilkin se llevó la mano a la frente para limpiarse, y al ver la sangre ni siquiera frunció el ceño. «No vuelvas a buscarme. Si no fuera por el respeto que les tengo a tus padres, ya habría llamado a la policía». Me miró, sus ojos se enrojecieron de inmediato, y después de un largo rato logró sacar de su garganta una voz ronca y turbia como niebla espesa. «Ya no tenemos futuro juntos, ¿verdad, Cindy? ¿Por qué solo piensas en el futuro que podríamos haber tenido cuando ya todo es irreparable?». Cerré los ojos, y cuando los volví a abrir traté de mirarlo con calma. «Wilkin, antes realmente te quería mucho. En mis favoritos tenía guardados muchos anillos, vestidos, coronas de flores y recuerdos que había seleccionado para nuestra boda. Caminaba por nuestro sendero con todo mi corazón, sin que ningún paisaje del camino pudiera distraerme. Pero tú sí te distraíste, te detuviste, te quedaste, por una persona tan despreciable». Continué hablando, deseando volcar sobre él todo el dolor que había sentido esos días. Pensé en guardar eso para nuestra noche de bodas. Tal vez ambos estaríamos nerviosos, pero estoy segura de que tú habrías sido quien me guiara. También tendríamos un hijo, esperaba que fuera una niña, alta, y tú podrías enseñarle a jugar básquet. En esas noches cuando no podíamos vernos y la nostalgia crecía descontroladamente, en todo eso pensaba. ¿Y tú? Tú estabas en la cama de Laura. Se cubrió el rostro con dolor, como si algo lo hubiera golpeado duramente. «Te lo ruego, Cindy». Lo miré y sonreí suavemente. «De hecho, hace unos días Laura me agregó como amiga. Todos esos chats que tú borraste, me los envió, también las fotos que tenía guardadas en su cámara, tus fotos, las fotos de ustedes dos». Sus ojos parecían el caos después de un tsunami, grises, desordenados, sin vida. Era la primera vez que veía a Wilkin llorar con tanta tristeza. El arrepentimiento y la desesperación eran como un globo inflado al máximo, a punto de hacerlo explotar. Los sollozos roncos que salían de su garganta sonaban como los rugidos de una bestia acorralada. Una vez antes él también había llorado frente a mí, solo una vez. En segundo año se fracturó jugando básquet en la cancha. Corrí hacia él desesperada y lo vi con los ojos enrojecidos pero apretando los dientes sin querer hacer ruido. Me dolía tanto que fui yo quien terminó llorando, y al final Wilkin tuvo que consolarme a mí. Pero eso fue antes. Un antes al que nunca podríamos volver. En este momento, al verlo llorar, no sentí nada en mi corazón, solo fastidio. «Vete, Wilkin. No vuelvas a molestarme. Tengo un futuro muy largo por delante, también tendré una boda, tendré hijos, solo que todo eso ya no tendrá nada que ver contigo». Capítulo 8. Entre Wilkin y yo hay demasiados recuerdos entrelazados. Esos recuerdos contienen la calidez de un amor duradero, pero también el rencor breve aunque intenso. Se han vuelto parte de mi vida, imposibles de cortar por completo, solo puedo cargar con ellos y seguir adelante. A finales del verano, fui a un estudio de tatuajes y me tatué un gato llamado Bolita de pelo en la parte interna de la muñeca. Al regresar a casa, me topé con Wilkin en la entrada de mi complejo residencial. Estaba sentado en un banco, alzó la vista hacia mí y me dijo con voz suave: «Cindy, sé que te molesta verme. Me voy a mudar». La luz del sol caía sobre él, haciendo que su rostro ya pálido pareciera casi transparente. En ese momento, el tiempo pareció retroceder. A los 17 años, él también se sentaba así en un banco de la escuela, iluminado por el sol, haciéndome señas,
Cindy, ven acá, tengo algo para ti. Después de nuestra ruptura lo odié tanto, pero su amor pareció volverse aún más profundo y duradero. Solo me parecía absurdo. Si sabía que llegaría este día, ¿para qué actuar así desde el principio? Múdate entonces, dije sin expresión. No necesitas despedirte especialmente, realmente no quiero verte. Él soltó una risa sorda, está bien. Después de eso, durante mucho tiempo, efectivamente no volví a ver a Wilkin. Hasta que logré ingresar al posgrado. El día que recibí la carta de aceptación, un número desconocido me envió un mensaje. Felicidades. Sin firma, sin identificación. Pero simplemente supe que era Wilkin. Borré el mensaje y bloqueé ese número. En mi segundo año de maestría, conocí a Manuel. Era un estudiante de posgrado de la Facultad de Medicina de al lado. Lo conocí cuando fui al hospital para un chequeo y él estaba haciendo sus prácticas. Era completamente diferente a Wilkin. El amor de Wilkin era ardiente y llamativo, pero Manuel siempre me miraba con gentileza silenciosa, sus ojos parecían capaces de perdonarlo todo. Hasta el día de mi graduación de la maestría, cuando me declaró su amor en la ceremonia de graduación. Al regresar a casa, Manuel me acompañó. También había conseguido trabajo cerca de mi ciudad natal. Mis padres obviamente se sintieron aliviados. Laura mencionó de repente a Wilkin, dijo que se había ido. Fue hace 15 días. Le diagnosticaron linfoma en etapa terminal. No hizo quimioterapia, regresó en secreto una vez, te vio con tu nuevo novio y se fue de vuelta a la universidad. Parece que después de graduarse bebía mucho, tenía horarios irregulares, y su cuerpo se deterioró. La mano con la que cortaba sandía se detuvo bruscamente. Después de mucho tiempo logré recuperar la voz, entiendo. El fin de semana, Manuel y yo fuimos a visitar nuestra antigua preparatoria. El banco bajo el sauce al borde del campo de deporte seguía ahí, ya muy viejo. Extendí la mano y busqué debajo del reposabrazos. Encontré la hendidura que Wilkin había descubierto cuando teníamos 17 años. En aquel entonces dijo que me daría un regalo, me llamó y señaló ese lugar. Cuando no tengas nada que hacer, ven a ver, tal vez haya escondido una sorpresa. Después realmente cumplió su palabra. Ahí encontré muestras de perfume, notas selladas con cera, e incluso un pequeño anillo de plata. Como un juego de búsqueda del tesoro de un cuento de hadas. Esta vez, lo que saqué también fue una nota sellada con cera. La abrí, solo tenía una línea. Adiós Cindy, esta vez realmente me voy a disculpar con Bolita de Pelo. Manuel se acercó. ¿Quién es Bolita de Pelo? El gato de mi tatuaje en la muñeca. Sintió que algo no estaba bien conmigo, me abrazó y preguntó suavemente, ¿y la persona que dejó la nota? Arrugué la nota hasta formar una pelota y la tiré a la basura. Un extraño que no tiene nada que ver conmigo. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia.
Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos.
Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando.
Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice.
Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido». «Heather»,
ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio.
Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Chloe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Chloe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.